todos los presentes y también a quienes nos acompañan en nuestras redes. Les damos la más cordial bienvenida al evento de presentación del informe de la demanda a la acción, eventos de protesta en el Perú de 1980 a 2024, una actividad organizada por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Este evento tiene como objetivo compartir con ustedes los hallazgos de un informe que sistematiza los eventos de protesta ocurridos en el país entre 1980 y 2024. Además, se presenta la actualización de la base de datos de eventos de protesta en el Perú, que ahora incorpora lo recopilado para el año 2024. Agradecemos mucho su presencia, tanto presencial como virtual, y los invitamos a participar activamente en la discusión en la sección final. Para dar inicio formal a esta jornada, tengo el gusto de presentar a la doctora Roxana Barrantes, directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Roxana es economista y doctora en economía, además de profesora principal de nuestra universidad y miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. La recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas noches. Es realmente para mí un gusto ser parte de esta presentación que da cuenta del trabajo que coordinadamente hace el área de investigación de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos y gracias a todos ustedes aquí presentes y también a todas las personas que están conectadas a través de nuestras redes o que llegado el punto van a observar el vídeo en el futuro, porque todos los resultados de nuestras actividades, sean escritos, sean videos cortos, videos largos, pueden ser encontrados en la página web. La Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la universidad es un espacio de formación y un espacio de reflexión, porque no es posible formar sin hacer investigación, sin conocer qué es lo que está pasando y cómo podemos mejorar para que todos los ciudadanos y las ciudadanas nos sintamos parte de este colectivo donde tenemos que ponernos de acuerdo. Y como van a ver en el trabajo sobre protestas que va a ser discutido esta noche con nuestros expertos, van a ver que la protesta es una manera de pedir reconocimiento, de reconocer además a una autoridad, de establecer que estamos en una colectividad y no que damos la espalda y ya no nos involucramos en lo que significa vivir en comunidad. Este espacio de reflexión y de formación que es la escuela trata de juntar y hacer dialogar con mucha más intensidad al Estado, evidentemente, quien tiene la responsabilidad de brindar servicios públicos a través de servidores públicos y de políticos que toman decisiones y se hacen elegir, y la sociedad como un todo, que entrega a esos representantes elegidos en democracia, en procesos electorales, el poder para que los represente y le, le dé instrucciones a los servidores públicos para servirnos mejor. Lo que tiene que estar en la mira de nuestro trabajo es cómo hacemos que los ciudadanos estemos mejor servidos. Esta investigación, además, recoge y reflexiona sobre una base de datos. Y uno dice, una base de datos, ¿ya qué importa? Conseguimos los celulares y hacemos modelos extensos de datos. Es un poquito más complejo que eso, particularmente cuando vamos tan atrás en el tiempo, tan atrás porque muchos de ustedes seguro no habían nacido sino hasta en este siglo, y algunos probablemente durante la primera década desde donde tenemos esta base de datos 1980. Es, podría decir, la única base de datos disponible sobre estos temas y que, por supuesto,
también va a estar disponible para hacer investigaciones, tesis y más investigación y generar más conocimiento para acercar a los ciudadanos con el Estado y al Estado con los ciudadanos en el proceso de reconocimiento de derechos y obligaciones de una vida en comunidad. No quiero tomarme todo el tiempo porque siempre que uno tiene un micro al frente tiene una tentación de quedarse hablando. Además, siendo el estudio tan interesante, yo ya tengo 4 preguntas, voy a tratar de formularlas más tarde a través de redes. Pero lo que deseo para esta noche, para este evento, y agradeciendo a quienes han trabajado en la investigación, que sea un espacio de aprendizaje para mejorar las políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, directora, por sus palabras. A continuación escucharemos a Marilia Cruz, quien estará encargada de brindarnos la presentación del informe. Marilia es politóloga y magíster en estadística por la PUC. Además es docente en la sección de ciencia política e investigadora del equipo que elaboró el mismo. Buenas noches a todos y todas. Es un gusto darles la bienvenida a este evento titulado, como han podido ver, de la demanda de la acción de eventos de protesta en el Perú desde 1980 al 2024. Antes de iniciar con la presentación del documento, creo que es propicio agradecer a quienes han hecho este trabajo posible. En primer lugar, a Karina Alcántara y a Nicolás Gutiérrez por su apoyo constante. También a Jimena Pinillos, quien ha colaborado en la recolección de datos de información y finalmente la base de datos que vamos a presentar. También quiero agradecer a quienes están aquí y nos acompañan esta noche: Moisés Arce, Omar Coronel, Renzo Brazo, Jorge Aragón y Amabel Cáceres por la confianza. Y también a quienes han hecho posible el diseño y la difusión de este evento, al equipo de marketing liderado por Marco Arquiaga y Mariela Casas, por visibilizar y finalmente mostrarles y estar hoy día con ustedes. Bueno, la publicación que vamos a presentar hoy día recoge más de 4 décadas de protesta en nuestro país, analizadas de manera sistemática a partir de un registro de más de 25.000 eventos de protesta reportados en la prensa nacional, en los diarios El Comercio, La República y también en El Comercio. Este documento que vamos a presentar no solamente busca ofrecerles una lectura rigurosa de la evolución de la protesta social en el Perú, sino también aportar a la comprensión de cómo los ciudadanos y ciudadanas han hecho oír sus demandas en los distintos contextos de crisis que hemos tenido, en la transformación política y en la ausencia también de canales institucionales. El enfoque que hemos utilizado es el análisis de eventos de protesta, PEA, y donde ponemos énfasis en los actores, acciones, reclamos, adversarios y los espacios donde se protesta a lo largo de este tiempo. Esta mirada no solamente es nacional, sino que, como vamos a ver más adelante, nos permite tener un enfoque subnacional. Este gráfico, que ya estaba adelantándose al inicio, nos muestra la evolución del número de protestas a lo largo del tiempo y sus fluctuaciones. Como pueden observar, en la década de 1980 fue quizás la más conflictiva, con un total de más de 6.000 protestas en todo este periodo. Esta tendencia, como notan en el gráfico, cambió en los años 90, donde se ve una bastante drástica disminución, pues estábamos en un contexto de autoritarismo y control político. A partir del 2000 se produce un repunte en el número de protestas con diversos picos y caídas, como pueden apreciar, y en los últimos 5 años se observa pues una caída marcada en el 2020, debido obviamente a las restricciones de inmovilización social por consecuencia de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, posterior a este periodo, vemos cómo inmediatamente en el 2021 las protestas aumentan, en el 2022 siguen incrementándose, casi a llegar a aproximadamente 1.000 protestas anuales. Todo esto en el marco pues, de una crisis política que todos ya conocemos. Posteriormente, en el 2023, se inicia un descenso progresivo
que continúa en este año, que vamos a notar que ya tiene o hemos registrado 601 protestas sociales. La presentación que hoy día queremos ofrecerle la hemos estructurado en estas preguntas que nos parecen claves y básicas a la hora de hablar de protestas. La primera es sobre qué demandas protestan. La segunda es quiénes protestan. En tercer lugar es cómo protestan, cómo lo hacen. Y también tenemos contra quién, es decir, quién es el adversario en el cual se manifiestan estas protestas. Finalmente, dónde se realizan. Así que voy a empezar a exponer y contestar estas preguntas a continuación. Para responder a la primera pregunta sobre cuáles han sido los reclamos, déjenme un poco explicarles los tipos de reclamos que podemos identificar. Algunos son económicos, vinculados a la subida de precios, presupuesto u otras condiciones materiales. Otros son políticos, relacionados con el rechazo a autoridades, normas o procesos institucionales. También tenemos algunos reclamos de servicios referidos a demandas específicas sobre la prestación de un servicio como el de salud, de educación, vivienda, entre otros. Laborales, que se refieren a aumentos salariales, a también reposiciones laborales o condiciones de trabajo. Ambientales, orientados a la protección de la naturaleza y el medio ambiente. Y territoriales, centrados en la defensa del territorio y también disputas sobre definición de límites. Obviamente este tiene un diccionario más amplio que van a poder acceder desde la página web, pero básicamente estos son los tipos de reclamos en los cuales hemos organizado. Como pueden apreciar en el gráfico, en la década del 80 las demandas laborales fueron claramente predominantes, superando a las de tipo político. Sin embargo, esta relación no se mantuvo constante a lo largo del tiempo. A partir del 2016, un año clave para comprender la historia política de nuestro país, se observa un cambio sostenido y son los reclamos políticos que pasan a ser más frecuentes, desplazando a las protestas laborales. Aquí la novedad quizás es que en el 2024 los reclamos políticos, si bien es cierto, podemos observar continúan siendo predominantes, pero si nos enfocamos quizás en ver solamente los reclamos políticos y desagregado por gobierno de turno, notamos pues que evidentemente si analizamos el número de protestas por mes, que durante el gobierno actual hemos apreciado notablemente un alto número de protestas que han alcanzado las más de 100 protestas en un solo mes, ¿no? Lo cual refleja el clima de tensión que hemos estado viviendo en los últimos años. Este es un gráfico que me parece muy revelador sobre cómo se han mantenido en general mes a mes el número de protestas sociales en nuestro país. También tenemos el número de eventos de protestas según el actor. Y aquí déjenme precisar, porque aquí lo interesante es ver quiénes protagonizan las protestas y distinguir entre actores laborales y sociales. Cuando nos referimos a actores laborales, estamos especificando aquellos que están agremiados en un sindicato, son en general también trabajadores de los distintos sectores como salud, educación, minería, transporte. Y los actores sociales son básicamente la ciudadanía, pobladores, colectivos, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil, también víctimas de violencia, entre otros. A nivel longitudinal, observamos que durante la década del 80 los actores laborales tuvieron una presencia predominante en las protestas, superando ampliamente a los actores sociales. No obstante, esta tendencia ha ido variando con el tiempo, y en las últimas décadas los actores sociales, como los pobladores, colectivos y organizaciones ciudadanas, pasaron a liderar la movilización en la mayoría de los años. Es interesante aquí apreciar que la novedad de este año, el 2024, es que los actores laborales han superado, como observan en el gráfico, aunque levemente, a los actores sociales en el número de protestas. Algo que no ocurría desde el 2018 y que de hecho se va a discutir también más adelante. Paso al siguiente gráfico en cuanto a las formas o cómo se protesta. Es decir, de qué manera que pueden ser marchas, huelgas, plantones, paros, bloqueos, vías, huelgas de hambre o tomas de local. Y como ven en este gráfico,
no se ve una clara tendencia, es decir, hay alta variabilidad en los repertorios a lo largo del tiempo. Específicamente en este año, el año pasado, perdón, el 2024, de los 601 eventos de protestas, más del 20% corresponden a marchas y plantones, lo que quizás confirma estas formas de movilización como las más utilizadas en este periodo reciente. Ahora veamos el siguiente gráfico. Es bastante información la que tenemos resumida, por eso comprenderán que la idea es que nos familiaricemos con estas preguntas simples que les presenté al inicio. En cuanto a los adversarios de la protesta, estos han sido agrupados en dos grandes bloques. Tenemos a los estatales, que pueden ser los del Poder Ejecutivo, gobiernos nacionales o Congreso, y a los no estatales, como empresas privadas, gremios, organismos internacionales. El análisis aquí, como ven, muestra una clara predominancia de los actores estatales como principales destinatarios de la protesta. En el 2024 apreciamos que por cada propuesta dirigida contra un actor no estatal, se registraron aproximadamente 8 contra actores estatales. Es por eso que tenemos finalmente esta cifra del 2024, que 539 protestas tuvieron como adversario a una entidad estatal frente a 62 protestas dirigidas a actores no estatales. Entonces, de por sí ya un dato muy revelador. En este siguiente gráfico nos hemos concentrado en ver específicamente los actores estatales. Y como ven, hay dos barras. La primera, que muestra que a lo largo de este periodo de estudio de 1980 al 2024, quien más predomina es la presidencia de la República como el adversario más predominante. Sin embargo, en el 2024, como ven, la barra que más resalta, el actor más predominante es el Congreso de la República. Este de por sí también ya es otro dato revelador. Bueno, finalmente es necesario no solamente tener una mirada a nivel nacional, sino subnacional y a través del territorio. Este perfil regional de la protesta nos muestra que en todo este periodo analizado desde el 80 al 2024 hay regiones que predominan más que otras. Lima de por sí, al concentrar la mayor cantidad de la población a nivel general, resalta, pero también está acompañada de regiones importantes como Arequipa, como Cusco, donde ha habido una fuerte presencia. En el 2024, Lima predomina, continúa, Arequipa también continúa, y hay una región que se suma a esto y que nos llama la atención, que, como observan, es la región de La Libertad. Eso nos muestra que claramente ustedes pueden observar que en las zonas más oscuras es donde se protesta más, y evidentemente se ve ahí un sur que básicamente será discutido más adelante, que es quien finalmente tiene mayor predominancia en las protestas. Y para terminar con esta presentación, espero no haberlos aburrido y que hayan aprovechado todos estos datos interesantes, pueden acceder a este QR, donde pueden descargarse la publicación. Y un aporte muy interesante también que tenemos, esto está en los postales que les han repartido al inicio de entrar a este salón. Tenemos también nuestro tablero de datos, donde ahí brindamos la facilidad de que ustedes puedan acceder de una forma dinámica a todos los datos que estamos presentando, porque somos muy conscientes de que la observación que estamos recolectando en el observatorio está para ser difundida y analizada por los ciudadanos en general, no solamente concentrada en quienes nos interesan estos temas, sino que va a ser información muy valiosa, sobre todo en un contexto preelectoral. Muchas gracias. Muchas gracias, Marilia, por esta presentación. Esta noche nos acompañan 4 invitados e invitadas que desde sus trayectorias aportarán distintas miradas para enriquecer este debate. Primero contamos con la presencia de Moisés Arce. Moisés es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Nuevo México y profesor en la Universidad de Tulane, donde ocupa la cátedra Scott y Marjorie Cohen. Es autor de diversas publicaciones sobre protesta social en América Latina, como Política Popular y Análisis de Eventos de Protesta en América Latina y Perú, 4 décadas de contienda popular, documento que se encuentra disponible también en el observatorio. Además nos acompaña Omar Coronel,
Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame y licenciado en Sociología por la PUC. Es profesor y coordinador del grupo JICO-PUC. Su trabajo se centra en protestas, movimientos sociales y el vínculo entre la sociedad civil y el Estado. También contamos con la participación de Jorge Aragón, quien es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florida y coordinador del área de investigación e incidencia de la Escuela de Gobierno. También es profesor y coordinador de Ciencia Política en la PUC e investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Cerrando el panel tenemos la intervención de Mabel Cáceres. Ella es una periodista con más de 20 años de trayectoria, fundadora y directora de El Búho, un medio independiente de Arequipa. Ha sido reconocida con el Premio Nacional de Periodismo y el Courage in Journalism Award. Pueden iniciar con el panel. Ok, bueno, gracias por la invitación. Es un gusto compartir este panel con Jorge Aragón, Omar Coronel, Marilía y mi compatriota de Arequipa. Es un gusto estar aquí. Bueno, como brevemente, el objetivo de este trabajo, ¿no?, es simplemente, digamos, hacer un mapeo de la protesta, ¿no? O sea, ¿quién protesta? ¿Cómo protesta? ¿Contra quién se protesta? ¿Por qué se protesta? ¿No? ¿Dónde y cuándo se protesta? Esas son las grandes preguntas que esta metodología busca explicar. Brevemente, una aclaración en cuanto a la metodología. Primero, no se trata de una medición exacta de todos los eventos de la protesta, sino una aproximación empírica, ¿no? Hay limitaciones, los periódicos tienen sesgos, ¿no?, ideológicos. También cuando hay una abundancia de protestas, los periódicos van a sobrereportar protestas. Cuando no hay muchas protestas, los periódicos van a hacer lo opuesto, no van a escribir mucho de protestas, ¿no? Cuando lees un artículo de protesta, generalmente se resalta, digamos, la dimensión violenta o la intervención de la policía, pero muchas veces no se reporta el reclamo de la protesta o el adversario de la protesta o quizás el lugar de la protesta, ¿no? Entonces, sí, entonces cuando juntamos, digamos, estos tres periódicos, ¿no?, es una manera de poder mitigar, digamos, esas limitaciones en el conteo de la protesta. Eh, la historia de este trabajo en realidad es bien larga, ¿no? Se hizo en 3, 4 etapas. En una etapa se juntaban 10 años, en otra etapa se juntaron 15 años. Y llegó un momento en que le escribí a Jorge, le escribí a Omar y les dije, bueno, hay que continuar con este trabajo, ¿no? Y también al mismo tiempo sería bueno hacerlo disponible, ¿no?, en una página web que sea, digamos, de acceso fácil, ¿no? Y eso es prácticamente lo que logramos hace 2 años, ¿no? Entonces, la base se ha ido actualizando, mejorando, añadiendo el año 23, el año 24, y según mi conteo, ya casi 44 años de recolección de data. Brevemente, quizás la variable que más se usa en los trabajos es simplemente la cantidad de protestas, ¿no? Pero la ventaja de esta metodología es que te permite hablar un poquito más allá de la cantidad de protestas. Te habla de los actores, te habla de sus demandas, te habla de los adversarios, entre otras cosas, ¿no? En el libro Perú, 4 décadas de protesta, ¿no?, hay estudios específicos de temas concretos, ¿no? Hay un capítulo de minería que escribió Tania Ramírez, un capítulo de educación que escribió Andrea Segovia y un capítulo sobre el tema laboral que escribió Renzo Aurauso, ¿no? Es decir, así como podemos agregar todo, la cantidad de protestas, también se puede analizar algo más específico de acuerdo a un tema. Finalmente, para terminar, lo que voy a compartir, cuando tengan tiempo de ver el reporte, me gustaría que vean el gráfico 5, ¿no? En el gráfico 5 se ve el conteo de protestas y también se ve el nivel de democracia del país en la serie, ¿no? Y lo que quiero resaltar acá
es que cuando ves este conteo de protestas, hay periodos donde hay picos de una alta intensidad de protestas, ¿no? Por ejemplo, en el año 83, que es el inicio de la hiperinflación en el Perú, en el 2009 con Bagua, en el año 2000 con la caída de Fujimori, y por último en el año 22-23, después del golpe de Estado fallido de Pedro Castillo. Y lo que quiero resaltar es que si comparas el pico de protesta, digamos, del año 2000 con la caída de Fujimori, con el año 22-23, con los eventos resaltados, conectados al golpe de Estado fallido de Castillo, ¿no? Y eso lo han escrito varios autores, no es algo que yo haya necesariamente dicho de mi parte, ¿no? En el año 2000 como que en grandes líneas, ¿no? O sea, como que había un culpable, había un agravio claro, ¿no? Y había una solución, ¿no? El culpable era Fujimori, el agravio era la dictadura, el neoliberalismo y la solución era la democracia, ¿no? Los tres elementos para una gran movilización estaban ahí, ¿no? Pero en el año 2023, si haces las mismas preguntas sobre, digamos, cuál es el agravio, quién es el culpable, cuál es la solución, las respuestas varían dependiendo a quién preguntas, ¿no? Entonces estamos en un contexto ya más dividido, más polarizado. Y también sobre este tema, hablando de este gráfico 5, ¿no? Si ves el pico de protesta del año 2000, justamente el nivel de democracia del país sube, ¿no? Y si ves el pico de protesta del año 22-23, el nivel de democracia del país cae, ¿no? Es decir, es totalmente opuesto a lo que había acontecido anteriormente, ¿no? Y también analizando, digamos, estos picos de protesta, en el año 2000, que también pensamos en Bagua, ¿no? Y ustedes lo conocen esta historia, y yo los he leído, ¿no? El Congreso investiga la violencia. Los congresistas no se ponen de acuerdo y crean hasta 4 informes de los eventos de Bagua, ¿no? Había el informe mayoritario y habían 3 informes minoritarios, ¿no? Pero si ves, por ejemplo, el nivel de violencia que fue mucho más alto en el 22-23, el Congreso no investiga, ¿no? Es decir, totalmente diferente a lo que había acontecido en años anteriores. Entonces, repito mi agradecimiento a mis colegas de la PUC, sobre todo a los estudiantes que son los que han recoleccionado esta data, ¿no? Y como mencionó en un principio, pues el reporte está disponible para que lo vean, lo estudien, lo critiquen y hagan más preguntas. Gracias. Mejor con este. Está muy bien. Sí, buenas noches con todas, con todos. Gracias por la invitación. Es un gusto, como siempre, estar en una mesa como esta hablando de los temas que me apasionan, por un lado, y que por otro lado son urgentes para el país. Sí, yo quiero no extenderme demasiado. Son 5 temas que quería abordar, o 5 puntos más o menos relativamente concretos, ¿no? Un poco sobre que se puede dividir igual entre el pasado y la actualidad más concreta del 2024, ¿no? Como bien ha dicho Moisés, este es un esfuerzo que comienza Moisés hace muchos años, ¿no? Y que ahora la Católica, particularmente el observatorio, ¿no? Está actualizando cada año, y eso es un orgullo para la universidad, pero también un recurso muy importante para la sociedad civil, sea para los estudiantes académicos, pero también para el mundo del periodismo y de la investigación, ¿no? Y yo creo que este reporte, ¿no? Sobre todo es para hablar de lo que ya se ha dicho un poco en los años pasados, pero también para hablar, enfatizar un montón en las particularidades o las novedades del 2024, ¿no? Yo voy a concentrarme en hablar concretamente de los actores, ¿no? Quiénes son los que hacen, ¿no? Quienes realizan estas protestas, ¿no? No voy a detallar todo lo que ya ha detallado bastante bien Marilia, ¿no? Sino hablar un poco del pasado primero, ¿no? Mi primer punto era justamente
el inicio de esta base de datos temporalmente en los 80s y los años 90, ¿no? Años donde son los conflictos laborales, ¿no? Y las protestas laborales y los actores laborales los principales protagonistas de la historia contenciosa. Son años donde hay sindicatos, donde hay todavía un movimiento obrero, ¿no? Todavía actores sindicales con bastante capacidad organizativa, organizacional, ¿no? Y que esa capacidad organizativa logra, ¿no?, acumular eventos de protesta masivos y numerosos en, ¿no?, toda la década de los años 80. Pero claro, obviamente, tanto la violencia política, ¿no?, de los años 80 como lo que sobreviene luego, ¿no?, la década del autoritarismo de Alberto Fujimori, ¿no?, terminan golpeando a estos actores, ¿no? Primero, fundamentalmente es la violencia política, ¿no? La violencia política termina deshilachando el tejido social, ¿no? Golpeando, asesinando dirigentes, ¿no? Golpeando duramente el movimiento obrero, ¿no? Concretamente, además, pienso en el movimiento minero. Los mineros eran un actor muy importante en el país, ¿no? Estamos en la biblioteca Flores Galindo, ¿no? Alberto Flores Galindo decía que los mineros eran la vanguardia del proletariado, ¿no? Y lo fueron durante buena parte del siglo XX, la mayor parte del siglo XX, ¿no? Esos actores, obviamente, en el contexto de liberalización económica que no comienza con Fujimori, recuerden, ¿no? Comienza con Belaúnde, comienza en los 80s, ¿no? Empiezan a cambiar las reglas del juego y estos actores empiezan a debilitarse, ¿no? Y es en los 90 ya con Fujimori que eso revienta, ¿no? Un muy buen amigo y sociólogo de esta universidad, Omar Manki, justamente hace más de una década escribió un artículo muy bueno que se llama, que tiene un título vinculado al Tsunami Fujimori, ¿no? Pero recordemos que el tsunami viene después del terremoto, ¿no? Antes de un tsunami viene un terremoto, ¿no? Mankey en ese artículo contaba que el terremoto ocurre en los años 80, donde la clase obrera y los sindicatos empiezan a dejar de tener efectos, el clasismo que vio unido a los actores obreros y trabajadores empieza a diluirse, ¿no? Todo eso empieza a cambiar el escenario de estos trabajadores y ya con Fujimori, digamos, y las reformas neoliberales que todos estudiamos, sobre todo en esa facultad, termina, digamos, de hundirse, diluirse, ¿no?, la capacidad organizativa y los recursos legales también de los sindicatos para poder ser eficaces, efectivos, ¿no? Entonces, en la transición a la democracia en el año 2000, ya los sindicatos y los actores laborales, ¿no?, organizados son muchísimo menos relevantes. La tasa de sindicalización siempre ha estado alrededor del 5% de la población económicamente activa, muy, muy bajo, inclusive para niveles latinoamericanos, ¿no? Entonces, los actores laborales, como han visto en los gráficos, dejan de ser relevantes, ¿no? Son más bien los actores sociales los que se vuelven predominantes. ¿Y quiénes son los actores sociales? Actores no necesariamente muy organizados, ¿no? O sea, cuando en la base de datos van a ver, ¿no? Son ciudadanos, pobladores, vecinos, es así como usualmente los categorizan los medios de comunicación. Y dice, claro, son asociaciones ad hoc, ¿no? O sea, colectivos ad hoc, frentes inclusive a veces ad hoc que duran algunas semanas o algunos meses y luego desaparecen, ¿no? Esos actores, ¿no?, sociales son los que han terminado siendo más protagónicos. ¿Qué nos dice eso sobre el país? Que claro, ya no tenemos actores organizados en instituciones duraderas, ¿no? Las consecuencias de eso en términos políticos y sociales son enormes, ¿no? Justamente las protestas suelen ser más controladas, menos violentas cuando tienes actores muy organizados. Cuando son actores que no tienen experiencia y no hay una organización muy fuerte, es más propenso que esa protesta derive en violencia o en acciones mucho más disruptivas, por ejemplo, ¿no? Eh, También quería mencionar que el hecho de que ahora ya no haya esos grandes movimientos laborales o sindicatos de trabajadores, ¿no? No implica que no existan protestas, ¿no? Justamente esta base de datos es una muestra, ¿no?, de lo numerosas que son las protestas en América, en el Perú, en perspectiva comparada con el resto de América Latina, por ejemplo, ¿no? Moisés está además en proyectos y en redes, ¿no?, donde también nos estamos metiendo varios, tratando de pensar en formas de tener bases de datos más amplias para empezar de América Latina, ¿no? Que permitan comparar las tendencias de números de protestas, de tipos de protestas, ¿no? Lo que tenemos hasta ahora sobre todo son datos de participación en protestas, ¿no?, que no nos dicen tanto. Pero una cosa que nos dicen es que Perú, Bolivia y Argentina suelen ser los países con mayor
participación anual de los ciudadanos en las protestas. Somos países que protestamos mucho. Y para protestar se necesita tener recursos organizativos, organizacionales, ¿no? O sea, no somos una sociedad civil que se puede caracterizar tan simplemente como débil, ¿no? Fragmentada sí, pero es distinto fragmentada a débil. Si fuéramos débiles no tendríamos el nivel de protestas que tenemos, ¿no? Que además son numerosas porque en parte son exitosas, si no la gente no es loca. No protesta porque sabe que así puede obtener algunos resultados que no obtiene a través de canales institucionales, ¿no? Entonces, es interesante que haya ese nivel de protesta, que ver en la base de datos qué tipo de actores hay, ¿no? Entonces eso, no caracterizarlo como una sociedad civil simplemente débil, sino algo bastante más complejo. Además que varía subnacionalmente. No es lo mismo la sociedad civil arequipeña que la sociedad civil de Ica o de Piura o de Tumbes, ¿no? El nivel de organizaciones y el nivel, digamos, de número de protestas también. Mi tercer punto está vinculado a que, si bien esa ha sido la tendencia, más actores sociales que actores laborales en lo que va del siglo XXI, hay excepciones, ¿no? Porque no es que todos los sindicatos desaparezcan o que todos los actores organizados desaparezcan, ¿no? El sindicato más visible y más presente en este siglo XXI ha sido sin duda alguna el SUTEP, ¿no? El Sindicato Único de Maestros, ¿no? de Trabajadores de la Educación del Perú. Si uno ve los momentos en que los actores laborales han sido más que los actores sociales, son justamente los años de las 4 grandes huelgas nacionales de los maestros, ¿no? Del SUTEP. Ahora también eso se ha dividido, ¿no? Ya no solamente había un SUTEP, ahora hay más de un SUTEP, ¿no? El SUTEP de histórico, sin embargo, sigue teniendo un lugar, digamos, más predominante, hegemónico todavía, diría yo, en el país, ¿no? Más en unas regiones que otras, por supuesto. Pero bueno, entonces están los maestros, están trabajadores judiciales, están también en parte trabajadores mineros, ¿no? No son lo mismo que eran en los años 70 y 80, ¿no? Pero hay una federación, ¿no? Nacional de trabajadores de la minería, ¿no? Siderúrgicos, cuyo sindicato se reactiva en el año 2007, ¿no? Y eso también van a verlo en la base de datos, ¿no? Los hitos que hay. Entonces, no es que, o sea, el 2024 es un año particular porque los actores laborales son más que los actores sociales y eso rompe una tendencia, pero hay precedentes, ¿no? Hay momentos en que, sobre todo, a través de los maestros y su sindicato, ha habido también más actores laborales que actores sociales, ¿no? Y de ahí solamente quiero ir desarrollando ya el punto central, que son los actores laborales predominantes en el año 2024, ¿no? Eh, son los transportistas y los mineros, ¿no? Lo cual, si uno ha seguido más o menos las noticias, no le debe sorprender demasiado, ¿no? Pero si uno mira la base de datos, históricamente sí es, digamos, no era tan intuitivo que esos iban a ser los dos actores más relevantes del 24, ¿no? Los transportistas han tenido ciclos de mayor conflictividad en lo que va del siglo XXI, sobre todo por temas de regulación, temas de SOAT, temas de seguros, ¿no? Temas de nueva legislación de transportes, ¿no? Reforma en Lima con Susana Villarán, ¿no? Ha habido momentos en el siglo XXI que los transportistas han tenido que organizarse y hacer paros, movilizaciones, ¿no? Por esos temas regulatorios y luego fundamentalmente temas económicos, el alza del precio de los combustibles, ¿no? Que es un factor externo. Pero todos esos, digamos, eventos han generado unos 3 ciclos previos, ¿no? De conflictividad intensa, de protestas de los transportistas en el siglo XXI, ¿no? Con algunas organizaciones más relevantes que otras. Sin embargo, el año 2024 es distinto, ¿no? Desde el 2021 hay un incremento del precio de los combustibles que afecta no solamente a Pedro Castillo, sino también a los últimos meses del gobierno de Sagasti. Los transportistas hacen paros, hacen movilización nacional además, ¿no? Con Castillo esto se incrementa, ¿no? Que tiene que ver con lo complejo, digamos, de los meses del gobierno de Castillo, pero también en general con un incremento por factores externos, ¿no? Y por supuesto durante el gobierno de Boluarte también permanecen este tipo de protestas de transportistas por temas económicos, ¿no? Incremento de el combustible y tratar de ver alguna solución al respecto, ¿no?
2024 cambia, ¿no? Porque el tema central ya no son los temas históricos de regulación o de temas económicos, ¿no? Sino es el tema de seguridad, ¿no? El tema de seguridad que entra con todo en la base de datos y obviamente entra con todo en la realidad del país, ¿no? No es que antes hayamos estado muy seguros, pero hay un pico enorme de inseguridad que se percibe, que se vive, que se sufre en el año 2024, ¿no? Y los transportistas están entre los actores sociales más laborales, pero también actores sociales más en general, más golpeados, ¿no? Por la extorsión y el asesinato. Eso empuja a que los transportistas empiecen a organizar repertorios de acción colectiva que no organizaban antes, ¿no? Como marchas nacionales, movilizaciones nacionales que ya tienen que ver con temas, sí, pues laborales, vinculados a su derecho a trabajar, pero también vinculados a derechos humanos, vinculados a política, vinculados a oponerse al gobierno y al Congreso, ¿no? Cada vez más un tema social que va trascendiendo a un tema político, ¿no? Hay cuatro movilizaciones, paros nacionales, ¿no? Septiembre es uno de los meses más duros para los transportistas en términos de eh, ataques, homicidios, etcétera, ¿no? Por eso los paros son en septiembre, 2 en octubre y el de noviembre, que es probablemente el que más se recuerde, porque se da estratégicamente, obviamente, se da al mismo tiempo que el foro de la PEC, ¿no? Y en ese contexto, otra vez algo muy inusual para este ciclo de protestas, los transportistas, que no están particularmente politizados, ¿no? Empiezan a tejer en ese paro particularmente ya vínculos con la CGTP, con el SUTEP, pero también con la CENUL, con la CONULP, organizaciones más políticas que están en busca de criticar y tumbar inclusive el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Con lo cual se hace más fuerte el pedido, ¿no? Además hay un pedido muy concreto de derogar una de las tantas leyes, pero una de las centrales, ¿no? Que le facilita, digamos, el crimen, ¿no? A las organizaciones criminales, ¿no? El resultado, no hay resultado. ¿No? No hay, a pesar de ser 4 paros nacionales de un actor importante con mucha legitimidad que tuvo apoyo inclusive de estudiantes de esta universidad, por ejemplo, ¿no? No hay resultados, ¿no? Salvo, digamos, la salida del ministro Santibáñez, que no es poca cosa. No hay, digamos, cambios en la legislación, no retrocede el Congreso, no modifica demasiado el Ejecutivo, ¿no? Entonces esto es notorio y tiene que ver con el tema de la democracia que hablaba Moisés, ¿no? La precariedad o lo fantasmagórica que son algunas supervivientes instituciones democráticas todavía, ¿no? Que hacen que las protestas de este nivel, ¿no? Como las protestas del 22 y el 23, ya no tengan efectos, ¿no? Así sean masivas, así sean convincentes, así tengan legitimidad, ¿no? Pero bueno, entonces solo quería terminar esa parte de los transportistas que han seguido movilizándose este año, como recordarán, que probablemente van a tener un rol en las elecciones del 2026, ¿no? Hay 2 organizaciones principales de transportistas, probablemente van a tener un rol en términos de ser espacios de negociación para estrategias de seguridad, ¿no? O probablemente los políticos los van a buscar, probablemente entre ellos saldrá algún candidato al Congreso o a algún lado, ¿no? Pero es probable, ¿no? Que haya una trascendencia política cuando el tema de la seguridad es un tema que se vuelve cada vez más relevante, ¿no? Y termino con los mineros, ¿no? Los mineros se han reactivado desde el 2007 porque esta federación, ¿no? Histórica, ¿no? Se reactiva en el 2007. ¿Por qué en el 2007? Porque hay plata. En el 2000, el boom de los commodities del 2004 al 2014 nos da más trabajo formal a los mineros, ¿no? Pero también redistribuye más utilidades y los mineros tienen más recursos para poder invertir en sus propias organizaciones, ¿no? Además, hay un fondo de empleo y otro tipo de espacios que financia y apoya también el desarrollo, el avance de las organizaciones sindicales, ¿no? Los mineros aprovechan eso. Y hay un ciclo importante, si ven la base de datos, un ciclo importante de, el reporte sobre todo, ¿sí? Un ciclo importante de crecimiento de las protestas laborales de mineros formales, ¿no? Entre el 2007 y el 2014, justamente el año en que se agota pues el boom de los commodities, ¿no? Una vez que se agota la plata ya hay menos contención también, al menos en este sector, en este caso, ¿no? Cuando se reactiva, ¿no? Sobre todo hacia el año 21, 22 y con mucha fuerza el 24. 21, 22 son los años de Castillo, ¿no?
Castillo, los mineros informales no tienen pactos solamente con Castillo, o sea, vienen de pactos bastante previos, pero menos visibles probablemente, ¿no? Aquí la profesora, entre otros profesores, la profesora Saraí Toledo ha trabajado extensamente el tema. Pero esos, digamos, trabajadores mineros empiezan a presionar más y hacer pactos. Castillo retribuye sus apoyos, ¿no? Entonces ahí hay un ciclo de contención importante. Los formales son cada vez menos las protestas de actores mineros formales, en verdad, un porcentaje muy minoritario, ¿no? Menos del 10%, si mal no recuerdo. Y sus estrategias son las huelgas, los paros, marchas, ¿no? El grueso de las protestas mineras son de mineros informales y artesanales, ¿no? Estos mineros reclaman, sí, obviamente, el derecho a la formalización, extender todos los plazos del REINFO, ¿no? Y el quebrar cualquier ley o normativa que bloque su formalización, concretamente la ley MAPE, ¿no? Y todo eso más o menos lo logran o avanzan en esos intereses durante el gobierno de Castillo, ¿no? Lo cual no previene que haya más conflictividad. Hasta ahora, hoy día, en estos días también habrán visto noticias, ¿no? Estos actores mineros informales, artesanales, siguen en una lógica contenciosa, pero sus estrategias, sus repertorios son efectivamente más contenciosos, ¿no? Fundamentalmente bloqueos de carreteras, pero también paros, tomas, ¿no? Son más contenciosos que simplemente marchas o huelgas, ¿no? Tomas, bloqueos, este tipo de repertorios, ¿no? Y sin embargo hay una diferencia cualitativa con los mineros ilegales, ¿no? Los mineros ilegales, habrán visto en las noticias, el 24 también irrumpen con mucha fuerza, y los repertorios de ellos ya no son tomas, bloqueos, marchas, ¿no? Son asesinatos, bombas, incendios, destrucción de propiedad pública y privada, secuestro, ¿no? No son muchos, son 11 casos al menos que registra la base de datos para el año 2024, pero los 11 casos donde están mineros ilegales son tremendamente disruptivos, son estrategias violentas, ¿no? Muy violentas. Eh, Cuando uno mira la base de datos, esto llama la atención porque en los años previos, y esta base de datos viene del 80, no hay, o sea, hay actores mineros ilegales, pero con repertorios de acción colectiva que no son tan violentos, ¿no? Inclusive en el 22, 23, contexto del estallido, los mineros ilegales bloquean, por ahí tienen un disturbio mucho más fuerte, pero no son ni muchos ni muy violentos, ¿no? 2014 me parece que es un precedente donde los mineros ilegales tienen muchas protestas, pero todas están involucradas con bloqueos, no con asesinar dirigentes indígenas, no con secuestrar y matar, no con meter bombas y tumbar torres de alta tensión, ¿no? Entonces acá hay un cambio cualitativo notable y la línea y la base de datos les hace dar cuenta, nos hace dar cuenta que no es algo que venía incrementándose, hay un quiebre notorio el 2024, ¿no? Y es importante llamar la atención sobre ello. Cierro simplemente diciendo que hablando un poco de la violencia, ¿no? La violencia criminal de la delincuencia frente a la que protestan los transportistas, pero también la violencia de algunos actores laborales, sociales, como los mineros ilegales, ¿no? En los años desde el 2001 hasta el 2024, el año más con eventos, con más protestas violentas, ¿no? Tomando por violentas 4 criterios. Yo he hecho esa asociación, digamos, puede ser disputable, puede haber otros repertorios, ¿no? Pero me he concentrado sobre todo en enfrentamientos físicos, destrucción de propiedad privada, secuestros, incendios, ¿no? O sea, repertorios muy, muy violentos, ¿no? Cuando uno ve el número de casos de protesta violenta, el año más violento fue el 2009, el año del Baguazo, que era justamente el pico de las protestas en contra de economías y de empresas y en general de la lógica extractivista de esos años, ¿no? Sobre todo de la intensidad del extractivismo de esos años, ¿no? El segundo lugar está en el año 2023, el año del estallido, ¿no? Ahora el segundo lugar ya no es el 2023, es el 2024. Pero no es lo mismo, pues. 2023 son protestas políticas. Desde mi perspectiva muy personal, protestas legítimas, ¿no? El 2024, buena parte de las protestas, ¿no? Hay muchas protestas legítimas, pero también hay un bloque ya de protestas, por ejemplo, de estos sectores mineros ilegales, que son mucho más disruptivas, son desafíos al Estado, ¿no? Estos ya son desafiadores radicales del Estado que es importante mapear, y yo creo que la base de datos nos da una perspectiva histórica que ayuda justamente a posicionar bien la novedad y las advertencias, ¿no? De hacia dónde se está moviendo
el país y cómo se vincula eso también con el régimen, ¿no? Hasta ahí, gracias. Bueno, muy buenas noches. Nada, aunque suene repetido, muchos agradecimientos a varias personas que han hecho posible que estemos esta noche aquí. La lista es larga. El equipo que trabaja en la escuela. No sé, nunca, siempre me quedo pensando la visión, la generosidad de Moisés, en un momento, no sé, tender redes, puentes, ¿no? Con otras instituciones y ofrecer una cosa que era muy difícil de no aceptar, ¿no? ¿Quieren ustedes incorporarse a esta iniciativa de la base de datos de protestas sociales? Sí, por supuesto, pueden hacerlo, sí, por supuesto. Y no solamente, digamos, la típica transferencia, sino creo que una de las cosas que a mí más me alegran es que a partir de ahí, espero Moisés comparta esto, estoy seguro, hablo también un poquito por Omar, por Marilia, tender un vínculo constante, frecuente, ¿no? Y empezar un diálogo sobre el tema de las protestas sociales a partir de que no se pierda esta base de datos, que se mantenga en el tiempo y que se pueda actualizar año a año y que a partir de ese trabajo podamos tener la capacidad de hacer comentarios como los que han hecho Omar, Moisés, Marilia. Lo que yo voy a comentar un poco en la línea de mis colegas que me han precedido es algo que he trabajado con Marilia y que permítanme irme por las ramas un ratito para regresar. Hace, no sé, unos años, ¿no? Se puso de moda esas frasecitas que son tan pegajosas, ¿no? Y entonces hablábamos del giro subnacional del análisis político, ¿no? La idea es muy, muy potente. Los procesos políticos, los fenómenos políticos no se despliegan de manera homogénea a lo largo del territorio. No hay ningún fenómeno político, tal vez por ahí hay alguno, pero la mayoría de fenómenos políticos no aparecen de la misma manera a lo largo de los territorios nacionales, de las regiones, y eso los hace particularmente interesantes, importantes. Y de ahí hay dos escenarios, ¿no? Un escenario complicado, ¿no es cierto? Es si pues efectivamente sabemos más de algunas regiones que de otras, ¿no? Conocemos más de lo que pasa en las grandes ciudades, en Lima, conocemos menos de lo que pasa fuera de Lima. Pero tal vez lo más complicado sea lo segundo, porque en algunos casos esa dinámica nacional, ¿no es cierto?, capitalina, termina siendo en muchos sentidos la dinámica del país. Y ahí hay un gran cortocircuito porque no es verdad. No es verdad que lo que comúnmente decimos como lo nacional sea efectivamente nacional en tanto expresión de estas diferencias regionales o subnacionales. Entonces, esta oportunidad de volver o de empezar a mirar las protestas sociales, no hemos dejado, o hemos aprovechado la oportunidad para juntarla con esa reflexión y, por ejemplo, caer en la cuenta que, claro, desde la economía ya hace muchos años hay varios trabajos sobre economías regionales, ¿no? Y entonces conocemos un poco mejor sobre los diferentes niveles de integración, desigualdad de las economías regionales. El giro subnacional a nivel político ha producido trabajos muy interesantes sobre elecciones, partidos, movimientos regionales. Paulo está por ahí, Paulo Vil, que es uno de los que ha liderado ese movimiento, junto con otros, Mauricio Zabaleta, en fin. Y entonces eso ha sido muy bueno, porque de alguna manera podemos o hemos empezado a aprovechar para bien este giro subnacional en algunos temas específicos. Nos parece que las condiciones están dadas para llevar
también esa discusión al ámbito de las protestas sociales. O sea, las protestas sociales en el Perú demandan o se beneficiarían o se benefician mucho si empezamos también a pensarlas desde estas perspectivas más regionales, porque no hay un solo patrón, porque no hay una sola dinámica. Entonces, convencidos de que eso es absolutamente necesario, importante, y tal vez que eso es lo que podemos nosotros aportar a esta discusión, por ahí van a ir algunas reflexiones de nuestro lado sobre por qué es necesario hacer eso y de alguna manera cuáles son los desafíos que hemos ido encontrando para ir avanzando en esa línea. El primer desafío es muy técnico, pero a nosotros nos tomó un tiempo darnos cuenta. Es decir, si uno mira el número absoluto de protestas, claro, Lima te jale el ojo. En Lima, puedo estarme equivocando, pero casi el 50% de todas las protestas del periodo que estamos analizando, o casi el 50%, por ahí tengo la cifra, han sucedido en Lima. Lima metropolitana, básicamente, y si sumamos el Callao, eso es lo que tenemos. Pero claro, ese es un efecto del tamaño poblacional, ¿no es cierto? O del tamaño de la economía, lo que ustedes quieran. Entonces, para comparar, digamos, las dinámicas regionales, lo primero que tenemos que hacer, y de hecho hemos hecho, es pensar en lo que se conocen como tasas, ¿no es cierto? Pensar en número de protestas por 100.000 habitantes. Y cuando uno hace ese ejercicio, la imagen es completamente distinta. No sé, mucha gente acá usa lentes, entonces me van a entender. Es como la primera vez que te pones los lentes, ¿no? Es otra cosa estás viendo, ¿no? No estabas viendo lo que estabas viendo. No sé, hay más nitidez, ves otra forma, en fin. Esa sensación tenemos, ¿no? Que te pones esos lentes y la imagen es diferente. Y entonces ahí comienza, digamos, la parte interesante, porque si ya podemos controlar el peso de la población y entonces no hay una región que le gana a las otras solo porque tiene más gente, ¿no es cierto? Y por tanto más protestas, Lima ya no es la región más interesante, o no es la única región interesante. Y claro, empezamos a ver como 25 historias, 25 regiones. Entonces el segundo gran desafío es cómo podemos reducir esas 25 regiones a algunas trayectorias que sean como más comunes, porque si no es muy complicado, ¿no es cierto?, tener 25 registros. Y de hecho hay trayectorias regionales que se parecen mucho. Una de las cosas que nos ha llamado poderosamente la atención es qué parecidos son Tumbes y Tacna en términos de protestas sociales. Zonas de frontera en la zona costa del país. No nos queda claro todavía el motivo detrás de eso, pero ese es un patrón, ¿no es cierto? Dos regiones más bien pequeñas, de frontera, con una altísima actividad de protestas sociales. Pero inmediatamente uno empieza a mirar o tratar de pensar, digamos, cómo aparecen patrones regionales, caemos en la cuenta de lo que han mencionado Moisés, Omar, y es que los patrones regionales varían en el tiempo, radicalmente. O sea, no solamente es que tenemos 25 dinámicas regionales o con suerte podemos establecer 5 patrones, ¿no? No sé, o eventualmente, no sé, las regiones de la costa, los Andes, la Amazonía, sino que el tiempo juega un papel fundamental. Y entonces, ahora creo que lo puedo decir mejor, ¿no? El ejemplo de los lentes es cuando te ponen el izquierdo, ¿no es cierto? Y ves mejor con el izquierdo. Entonces ahora te ponemos el otro lente, que es el tiempo, y la imagen sale todavía más nítida. Porque si uno incorpora la dimensión temporal, de nuevo, ¿no? Es otro país. Y entonces la dimensión temporal, siguiendo las primeras cosas que yo le leí a Moisés, por ejemplo, si nosotros nos quedamos con los años de la dictadura de Fujimori, más o menos 92, 99, ¿no? Podemos discutir ahí, digamos, la dictadura o el gobierno autoritario en su inicio y en su periodo, digamos, previo a la descomposición, y lo comparamos con lo que vino a partir del 2001, ¿no es cierto?, que es ya la transición, es impresionante las dinámicas de estas trayectorias regionales. Entonces, en el informe lo van a poder ver ustedes, uno mira
las protestas en ese periodo del Fujimorato, del Fujimorismo, y las zonas que concentran la actividad de protestas es como una zona muy costera, ¿no? Además de Tumbes, Lima, Ica, todo un tema sobre Arequipa. Mi padre es arequipeño y siempre discutíamos esto, costa, sierra, en fin. Pero claramente hay una larga línea muy pegada a la costa, como los espacios donde se protestó más durante la época del Fujimorismo. Cae el Fujimorismo y la imagen es completamente distinta. Es como que se expande. Y entonces algunas de esas regiones siguen siendo importantes en términos de protesta, pero no necesariamente las más importantes. Y entonces aparece Cusco, aparece Apurímac, aparece Ayacucho, aparece Puno. Y entonces es otra la dinámica de protesta en democracia, porque no solamente vuelve a incrementarse la protesta, sino que territorialmente las regiones que concentraban la mayor cantidad de protestas son otras, cuando uno mira lo que pasa a partir de del regreso a la democracia. Y entonces, voy cerrando, uno mira de nuevo, ¿no es cierto?, los resultados a la luz del tiempo y a la luz de lo regional, y ahí hay un desafío bien interesante porque uno dice, claro, uno ve claramente el estallido social del 22 y el 23, ¿no? Entonces eso sale muy claro cuando uno grafica estas cosas, ¿no? Y entonces sabemos que el estallido social básicamente incluyó a Puno, la zona de Apurímac, Cusco, ¿no? Pero curiosamente son las zonas también que han protestado más durante la democracia. Entonces, ahí podemos empezar a pensar que, digamos, claro, el tema de la protesta del 22 y el 23 tenía una dimensión muy coyuntural, ¿no? Bastante coyuntural, ¿no es cierto? Tenía que ver con el gobierno de Pedro Castillo, tenía que ver con el adelanto de elecciones, en fin, varias cosas. Pero tiene que ver con una historia previa también, de regiones muy activas, con mucha protesta, y donde probablemente, digamos, se van acumulando una serie de demandas que también son parte del gran estallido social del 22 y del 23. En fin, lo que ponemos sobre la mesa es que nos parece que es absolutamente importante, y un poco en esa línea queremos avanzar, incorporar esta dimensión más subnacional y temporal en el análisis de la dinámica de protestas en el país. No es fácil, no es sencillo, hay que pasar de 25 regiones a patrones. Cuando hemos tratado de pensar en esos patrones, es todo un rompedero de cabezas. Y finalmente, una cosa absolutamente pendiente es, por ejemplo, incorporar los distintos tipos de protestas. Porque, de nuevo, si nos fijamos en las protestas políticas, todas estas dinámicas que les hemos venido contando podrían tener un perfil muy particular. Si nos fijamos en las demandas, no sé, ambientales, la lógica puede ser otra. Pero en cualquier caso, lo que nos parece absolutamente central es la importancia de empezar a pensar, digamos, cómo se va desplegando el fenómeno de protesta social en nuestro país, incorporando las dimensiones territoriales, espaciales, subnacionales y temporales, y cualquier aproximación que, digamos, evite, digamos, hacerse esas preguntas, probablemente podría estar conviviendo con puntos ciegos. En fin, eso es, el informe ha sido hecho con mucho cariño, entonces, para ustedes, los datos van a estar ahí, si no es hoy, prontamente, y esperamos, por lo menos, el próximo año estar en una situación parecida a la esta. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por haberme invitado a este conversatorio. Yo vengo de Arequipa, que es una de las regiones que se caracteriza por protestar, ¿no? Que hay un intelectual arequipeño que dijo, pues, que no en vano se nace al pie de un volcán, ¿no? Y bueno, me
Me complace mucho ver que también a la academia llega esta inquietud, esta necesidad de estudiar y aproximarse a estos fenómenos sociales, considerando que la protesta, como lo han dicho ya muchos analistas políticos, para explicar la situación actual, por ejemplo, es quizá lo único que nos queda a los ciudadanos, es lo único que nos queda a los ciudadanos para recuperar por lo menos cierta democracia formal, que hasta eso se ha perdido ya. Y ojalá no los terruquen por dedicarse a la protesta, ¿no? Que es lo que se hace, porque la protesta, siendo esta arma ciudadana especialmente importante en la historia de nuestro país, en la historia de todos los países, creo, últimamente se ha deslegitimado y más aún se ha criminalizado, ¿no? Y ya la protesta no es lo que pasó, lo que pasaba en los 70s, en los 80s, que permitió recuperar la democracia en el año 80, en el año 2000, ¿no? Ahora los que protestan son terrucos, ¿no? Y merecen la muerte. Y hemos normalizado eso a un punto que francamente es escandaloso. Yo por eso digo, si alguien está hablando de las protestas, está muy bien, pero como están las cosas, pues simplemente va a tender quizá a descalificarse. Es un esfuerzo muy importante que se está haciendo, al cual yo me atrevería a pedir, ¿no? Desde fuera, sé que es muy complicado, pero incorporar algunos elementos en lo que viene, lo que van a ampliar, etcétera, como esto de la criminalización, ¿no? Porque hay menos protestas que las que se podía esperar en situaciones así, ¿no es cierto? Y también ampliar las fuentes. Están los diarios El Comercio, La República, Expreso, con una visión, como lo han dicho, ¿no? Muy desde la capital. Quizá hay muchísimas protestas que no se han mapeado en ninguno de estos medios de comunicación y que son muy legítimas y que son muy importantes. A ver, voy a poner el ejemplo de las protestas contra Tía María, que es algo que yo vi y traté y cubrí muy de cerca. La protesta contra Tía María venía del año 2009, cuando estalla el primer gran escándalo, el 2015, ¿no? Entonces tenía ya 6 años de una protesta y un conflicto durísimo, pero nadie hablaba de eso, no lo sabían. El 15 es una protesta, sorpresa, ahí hay un conflicto, ¿no? Y no era así. Y entonces desde el gobierno, desde los sectores que hablan contra las protestas o que las descalifican, se dice siempre esto, ¿no? Tienen derecho a protestar. Por supuesto que tienen derecho a protestar. Lo que no tienen derecho es a cerrar una vía porque perjudican a las demás personas y tal. Bueno, llevaban 6 años protestando sin cerrar vías, ¿y quién les hizo caso? O sea que si no cerraban una vía, hasta ahorita seguían marchando en la plaza de Cocachacra y nadie se enteraba, ¿no? Es así, o sea, eso de cerrar vías, que es una cosa como, digamos, ahora ha sido calificada legalmente como un acto efectivamente subversivo y tiene altísimas penas de cárcel. De hecho, un alcalde, no hablamos de una persona cualquiera, un alcalde del distrito de Valdivia, en el Valle de Tambo, que participó en las protestas contra Tía María en el año 2015, ha sido sentenciado a 16 años de cárcel. Está en la cárcel ahora por haber cerrado una vía. Pero que yo sepa, desde que me acuerdo que yo misma participaba en mis épocas universitarias en las protestas, siempre cerrábamos vías porque era la manera de hacerse notar, ¿no? Yo me acuerdo mucho que
se había generado una pequeña economía en esas épocas que marchábamos por todo y en cualquier momento y no sé qué. Venían detrás de nosotros unos señores que en unos triciclos se conseguían llantas viejas y nos vendían el pack, la llanta, un poquito de querosene y el fósforo, ¿no? Y entonces venían detrás de nosotros y ya sabían que había marcha, venían como 3 ahí y nosotros quemábamos y cerrábamos la vía. Y era normal en esos tiempos, o sea, nadie nos calificaba de terroristas. Yo recuerdo que secuestrábamos buses porque habían subido el pasaje 10 céntimos, no sé qué, y nos subíamos al bus y le decíamos al campus universitario. Y algunas personas nos decían, muy bien chicos, muy bien, no sé qué, llevábamos, ahorita tendríamos toda la DIRCOTE detrás de nosotros, ¿no? O sea, ya, porque en realidad era más sana la protesta. Entonces, a lo que voy es que siendo un arma ciudadana esencial en la historia democrática, en la historia diré, no democrática, de las naciones y más un caso como el Perú, hasta eso pretenden quitarles a los ciudadanos. Por ejemplo, han dicho acá, en Lima ocurren más las protestas y por eso la atención está en Lima. Y bueno, debe ser porque hay una gran cantidad de... Pero quiero decirles que en Lima hay más protestas también regionales. O sea, para hacerse escuchar tienen que venir acá, ¿no? La marcha de los 4 suyos, la llamada toma de Lima en las últimas protestas, no eran los limeños que protestaban, no, no. Incluso en estas protestas 22-23, ¿no? Ha habido acá en Lima marchas que se originaban no en el centro, sino que en distritos como San Martín, no sé qué, y que marchaban y sin llegar al centro, y quienes básicamente quizá estaban en esas marchas, o quienes acogieron a la delegación de Puno que llegó, ¿no? Personas que son provincianas, viven en Lima, pero, digamos, traen esas demandas de su origen provinciano. Y una gran demanda que he visto en todas las protestas es la necesidad de reconocimiento. Lo que ha pasado de 22-23 en realidad era una gran indignación. Lo dijeron las personas de Puno, fuimos ahí a cubrir extensamente, pero si nosotros hemos elegido un presidente, equivocado o no, lo que fuera, ¿no? ¿Por qué nos van a imponer? O sea, no vale, nuestro voto vale 0, no vale nada. Entonces, esa sed de reconocimiento que el centralismo, que es tan fuerte en nuestro país, es un ejercicio político. Ese ejercicio político ha motivado muchas veces estas protestas y es un derecho legítimo. Y eso no se está reconociendo, ¿no? Digamos, por Castillo, ya son terroristas, son los ponchos rojos, no sé qué, pero no están viendo que lo que hay ahí es una exigencia de reconocer su ser político, ¿no? Y muchas de las marchas están motivadas por eso, más allá que hay otras que tienen demandas concretas, laborales, etcétera, etcétera. Igualmente pasa con los mineros. Es verdad que hay un sector muy violento, que realmente son ya organizaciones criminales haciendo actividades ilegales y defendiendo eso con métodos criminales, fuera de la ley, totalmente. Pero hay también sectores que son los mineros artesanales o informales, que han encontrado en esta actividad su fuente de sostén. Son sectores amplísimos. Yo no sé si realmente los están mapeando en su verdadera dimensión, porque como todo esto es informal, o sea, no están en ningún estudio, ¿no? Pero lo real es que, por ejemplo, Arequipa se sostiene en buena parte
solo de la minería, porque ya no tiene otras fuentes, digamos, de empleo o de actividades productivas. La minería, la gran minería, la minería formal, de Cerro Verde, Sauder, pero la mediana y la minería artesanal, todas las provincias, Camaná, Carabelí, es extensa población que vive de eso, ¿no? Y entonces hay una... los están empujando a la criminalidad desde mi punto de vista. Cuando el Estado no reconoce esa actividad, no da vías para que realmente puedan formalizarse y terminan aliándose a la minería ilegal, ¿no? Y hacer imponerse por la fuerza, porque llevan 20 años y no hay forma de que esto llegue a puerto, la famosa formalización, ¿no? Porque sí está penetrada por el crimen, pero también hay una ineficiencia del Estado, una indiferencia, ¿no? Una inutilidad, ¿no? Entonces, llevan a eso y están empujando a grandes sectores porque son los líderes a sostener estas organizaciones criminales porque no les dejan mayor opción, ¿no? Bueno, entonces decía, para ampliar, por supuesto, este tema que me parece muy importante, que yo felicito que desde la academia quieran abordarlo, ¿no? Buscar las fuentes más allá de los diarios limeños, ¿no? Y estas consideraciones que obviamente desde la academia lo podrán analizar mucho mejor, que la protesta no es solamente el acto en ese momento, no es solamente los actores que aparecen, dan la cara, sino que hay demandas quizá escondidas que afloran también en estos momentos, demandas históricas, demandas de reconocimiento, que son legítimas, que son muy legítimas y que no merecen el desprecio con el que se trata. Por ejemplo, cuando vinieron a marchar acá a Lima las madres aymaras que acusaron de estar usando a sus bebés, y recordarán esa imagen donde supuestamente habían puesto a sus niños en riesgo, y en el Congreso decían que ni los animales actúan así porque hasta los animales protegen mejor a sus crías y no sé qué. Y nosotros fuimos a hablar con estas señoras a Puno y la verdad que nos hemos encontrado con unas políticas, ¿no?, de polendas que estas congresistas no les llegan ni a los talones porque ellas sabían lo que querían, o sea, tienen sus demandas clarísimas, no es que, y no están obedeciendo a nada menos a un poncho rojo. Y son personas con poder adquisitivo, porque el comercio, esa actividad en Puno que es tan intensa, ¿no? Y el comercio con Bolivia, estas señoras viajan, van a Bolivia, regresan y se podían dar el lujo, que otros no se podían dar, de estar un mes en Lima protestando porque tienen recursos. O sea que no era, tampoco es simplificar esas demandas, ¿no? Marchan porque pedigüeños, porque quieren algo que les dé el Estado. Estaban marchando porque sentían que sus derechos políticos habían sido pisoteados. Esa era exactamente su demanda. Y bueno, fueron tratadas como fueron tratadas, ¿no? Entonces eso obviamente polariza al país de la manera en que está ahora, ¿no? Bueno, creo que con eso lo dejo. Gracias. Muy bien. Tenemos pensado, digamos, abrir un espacio por si alguien quiere hacerle una pregunta, de preferencia corta, para dar más oportunidad de que más personas puedan comentar, preguntar. Vamos a correr el riesgo de hacerlo a mano alzada. Así piden la palabra.
Veo por ahí 2 manos levantadas, 3 manos, 4 manos levantadas. Muy bien, podemos empezar con esas 4 manos levantadas. Milagros, y después hay una fila por ahí. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias, estimados ponentes, profesores, profesor Aragón, profesora Marilia, profesor Coronel, profesor Moisés, por sus ponencias y por el gran trabajo que han hecho con la publicación, ¿no? Mi pregunta va acerca de cómo están definiendo protesta, ¿no? Porque en realidad, yo estoy trabajando ahorita en consultoría sociopolítica y en realidad el tema de qué consideramos una protesta varía un poco, ¿no? Dependiendo a veces del contexto, dependiendo también de la cantidad de personas. Por ejemplo, indicadores que nosotros usamos son la cantidad de personas presentes, también cuántos actores relevantes hay dentro de esta manifestación. Y mi pregunta va más por ese lado, ¿no? ¿Qué consideran como tal un episodio de protesta? ¿Cuáles son los requisitos mínimos para considerarlo dentro del conteo? Porque, de nuevo, no es lo mismo la protesta de un sindicato de una empresa aislada que, por ejemplo, la toma de Lima, ¿no? Entonces, eso. Y de nuevo, muchas gracias por la chamba y por la ponencia. Ha sido súper interesante. Gracias. ¿Se me escucha fuerte y claro? Bueno, en primer lugar agradecer a los 5 ponentes por su presencia y por habernos brindado tanto sus opiniones como su documento en el cual hacen el análisis y las encuestas. Tenía una pregunta. Justo cuando los escuchaba me dio un déjà vu cuando comenzaron a hablar de los grupos sindicales en los años 80. Y justo ahora viendo la situación con los transportistas encuentro cierta similitud en ambos. O sea, ambos grupos fueran perseguidos por un grupo que buscaba atacar al Estado y con cada declaración en contra que hacían de ese grupo ocurrían atentados contra esos grupos, la muerte de sus líderes o ataques contra miembros de esos grupos. Pero hay algo que encuentro un poco raro. Los grupos mineros también están siendo atacados, pero nunca encuentro como esa participación tan activa de los grupos legales por parte del Estado como ya lo han hecho ya los transportistas o los grupos sindicales en la década cuando ocurre el conflicto armado interno. Muchísimas gracias. Igualmente, muy buenas noches y reiterando el agradecimiento por el trabajo realizado, tanto el profesor como los estudiantes. Yo quería preguntar cuáles eran las respuestas que habían ensayado a la pregunta por qué las protestas fallan o por qué las medidas de acción colectiva en general de ese tipo no consiguen las metas que se plantean, ¿no? Lo comento por específicamente 2 cuestiones. Si es que se ha ensayado la respuesta acerca de la intervención de grupos, organizaciones, ¿no? Sindicatos, el hecho de que nos encontremos en un contexto democrático con partidos también que no representan a nadie, a otro tipo de organizaciones y el hecho de que el acceso a los canales institucionales muchas veces se tiene que dar a través de actores que se profesionalicen, ¿no? En el acto de intervenir, el de estar ahí, que se dediquen plenamente a poder participar dentro de todo este juego. Y otra respuesta posible es la calidad de los políticos que actualmente se encuentran en el poder, ¿no? Pero básicamente mi pregunta es, a partir de esta base y a partir del informe, ¿cuáles son las respuestas que se han ensayado sobre el por qué fallarían? Buenas noches. También me sumo al agradecimiento por el gran trabajo que han realizado y las aportaciones que nos han dado y también esas inquietudes que nos siembran, ¿no? Yo soy un estudiante de la carrera de Ciencia Política de San Marcos y estoy muy interesado también en las protestas sociales. Con respecto al estallido social, sí, pues efectivamente las protestas y lamentablemente no produjeron cambios sustanciales, ¿no? Y tal vez por una respuesta hipotética es el distanciamiento aparente de los partidos políticos o de la clase política como actor con estas actores sociales que ustedes lo han denominado, ¿no? Ya que si ponemos en el caso de los actores laborales, por ejemplo,
sindicatos, federaciones mineras informales, ellos aparentemente sí tienen una relación directa con este actor político, ya que en el tiempo ha habido un logro en torno a sus agendas que ellos han tenido, es decir, la protesta, la acción colectiva que ellos han emprendido, al final han logrado ciertos objetivos, ¿no? Entonces, aquí va mi pregunta, ¿no? ¿Qué líneas de investigación se puede abrir en torno al actor social y esta relación con el actor político? Y segundo, estamos con relación a los actores laborales, estamos frente a un fortalecimiento de un movimiento minero informal, tal vez, ¿no? Lo que muchas veces hemos analizado, también nos han mostrado en varios trabajos, ¿no? Que los movimientos sociales como tal en el Perú carecen, ¿no? De ser por el sostenimiento en el tiempo, por tener una agenda, por tener ese vínculo con el actor político, ¿no? Entonces son esas inquietudes que también me despierta esta ponencia y los aportes que nos han dado. Muchas gracias. Vamos a tomar 3 preguntas más. Ahí hay 2. Hola, bueno, buenas noches, profesora Marilia, profesor Jorge Aragón, profesor Moisés Arce, profesor Marco Bonel, Mael Cáceres. Primero que nada, felicidades por el trabajo. Sé que construir estas bases a lo largo de tanto tiempo requiere un arduo trabajo. Felicidades una vez más. Mi consulta es por lo siguiente. Se reporta justamente que a partir del 2024, bueno, 2023 y como más de fase del 24, las protestas se reducen, ¿verdad? Y claro, eso es porque, como mencionó, me parece el profesor Marco Bonel, la gente sabe cómo protestar, sabe cómo hacen caso o no. En ese sentido, se ha evidenciado que, bueno, en estos últimos años ha surgido lo que el profesor Moisés Arce, en un reciente artículo con el profesor Pablo Sosa Villagarcía y el profesor José Incio, ha denominado autoritarismo legislativo, es decir, una coalición en el Parlamento que sostiene al gobierno por sus intereses comunes, ¿no? Entonces, mi consulta es la siguiente. A partir de sus intervenciones, ¿se podrá considerar que en última instancia las protestas dependen también de la reacción de otra parte? Es decir, así como las protestas pueden abrirse paso en un determinado momento, hay una especie de periodo de espera o ventana de oportunidad, si se quiere, en el cual si el Ejecutivo, en este caso el Congreso, que lo respalda, se mantiene o no, puede desincentivar o incentivar la protesta. Se me pregunta, la relación entre el nivel del sector político nacional y la cantidad de protestas. Si más cerrado, si el sistema político es más cerrado, se incentiva protestas, si por el contrario, incentiva aún más para abrir el sistema político, ¿no? Sí, eso sí. ¿Cómo están? Buenas noches. Les saluda Miguel Nicodemos, corresponsal del diario La Jornada de México en Perú. Tengo básicamente una pregunta que es la siguiente. ¿Qué cambios trascendentales se produjeron en Perú a partir de las protestas en los últimos años? Y por supuesto, a partir de este estudio realizado, ¿a qué conclusiones llegaron ustedes, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches, felicitaciones por la presentación. Quería redondear, quizás ya lo han comentado anteriormente, pero tenía una consulta vinculada con la representación de los intereses de los transportistas y los mineros ilegales, por ejemplo, en el Estado, y qué relación o qué reflexión podemos, nos pueden compartir a partir de su participación en las protestas y al hacer, de hecho, estos grupos actores protagonistas de las protestas. Y también por otro lado, vemos que en las protestas ciudadanas, movimientos ciudadanos, elementos que aparecen y luego ya no están, por lo tanto no hay como una continuidad a esa acción colectiva que busca, digamos, implementar algunas agendas que tienen respaldo en ese momento en que ocurre la protesta mayoritario,
pero luego estas protestas ya no se mantienen en el tiempo. Eso, gracias. Muchas gracias por las preguntas. No sé qué hacer. Sí, contestamos, tratamos de contestar lo más que podamos, y Moisés se ha voluntariado para ser el primero. Gracias. Bueno, no voy a contestar a todas las preguntas, pero algunas sí, ¿no? ¿Verdad? La primera es cómo es que definimos la protesta, ¿no? O sea, primero es una acción colectiva de grupos de personas, ¿no? Otra característica es que tiene que ser un acto contencioso, es decir, vas a querer defender un derecho, es decir, alguien quiere hacer algo en contra tuyo y tú estás opuesto, o buscas un reconocimiento, es decir, quieres que alguien reconozca algo que te pertenece a ti y aún no tienes, ¿no? O sea, pero este elemento contencioso es que tiene que haber a, a una institución que tú estás reclamando algo, ¿no? El otro es episódico en el sentido de que no hay, que te digo, un lugar específico donde se va a dar el evento, ni tampoco hay un tiempo específico que va a durar el evento. No puede ser un día, media hora. Y por último, estamos hablando de eventos que se dan fuera de las instituciones, ¿no? Esas prácticamente las 4 características de los eventos de protestas que estamos mencionando. Otra de las preguntas que hablaban, en cuanto a la solución de las protestas, ¿no? Y acá les comparto que digo mi opinión personal. Yo diría que el objetivo de la protesta no es necesariamente plantear una solución. El objetivo de la protesta es hacer bulla y bastante bulla. ¿Para qué? Para que otras personas que están en esa posición de legislar, pasar leyes, promulgar decretos, lo que sea, hagan esa respuesta, esa solución, digamos, legislativa, ¿no? Es decir, cuando ves una protesta van a haber reclamos de todo tipo, ¿no? Pero en sí, la esencia de la protesta es simplemente elevar esa voz, hacer ese reclamo alto, ¿no? Para que otras instituciones, otros legisladores, congresistas o como lo llames, implementen una solución técnica, legislativa, entre otras cosas, ¿no? Eh, un ejemplo claro, digamos, de lo que, de cómo es que un resultado de las protestas, hemos hablado de Bagua, ¿no? Y los que recuerdan Bagua, el gobierno peruano había firmado la Convención 169, pero no estaba legislada, ¿no? Y lo que pedían en Bagua justamente era que se regule, o que se regule ese derecho, ¿no? En la legislación. Se ha regulado, para mí, no quizás de la mejor manera, pero se hizo. Es decir, sí hay momentos en que tú ves cómo es que la protesta ha llevado a un cambio legislativo, a un reconocimiento, ¿no? Pero no necesariamente significa que la relación es de uno a uno, ¿no? Hay muchas protestas que no necesariamente llegan a ese otro nivel de legislación o coordinación en otro nivel, ¿no? Bien. Sí, también tratando de ir rápidamente a algunas preguntas, ¿no? Ahí Salvador mencionaba sobre las respuestas, digamos, de algunos actores, ¿no? O sea, los transportistas están respondiendo a actores violentos, ¿no? Y me parece que al menos parte de la pregunta iba por qué dentro del mundo de la violencia de los mineros no hay respuestas desde la sociedad civil, ¿no? No solamente desde el Estado, sino algún tipo de reacción a este tipo de violencia, sobre todo en el caso de los mineros ilegales, ¿no? Eh, yo creo que en parte con los mineros ilegales, sobre todo más contenciosos, es porque el desafío es muy grande, ¿no? Son en las zonas donde operan estos mineros ilegales y el tipo de recursos que tienen es demasiado fuerte, digamos, para que la sociedad civil los confronte. Y con el universo, digamos, de mineros artesanales, ¿no? Como muy bien ha dicho Mabel, es un mundo muy grande, ¿no? O sea, no es como un problema, no es, entre comillas, un problema o un problemita, ¿no? Es un sector muy amplio del país que sobrevive y se mueve gracias a la minería informal, artesanal, ¿no? Entonces, más que rechazos,
los rechazos obviamente están en muchos casos del lado de la minería formal. En otros casos la minería formal trabaja también con minería artesanal, o sea, tienen relaciones simbióticas, ¿no? Entonces es más difícil, digamos, el rechazo. Y sin embargo hay algunos casos donde sí he visto desde la sociedad civil contención contra la minería ilegal, sobre todo contra la minería informal y artesanal, ¿no? Que es el caso de algunas comunidades, ¿no? Un caso dramático, digamos, que recuerdo por un trabajo de campo que hice hace un año, es Huanta. Huanta en Ayacucho tiene un apu importante, un cerro importante, simbólica, pero también en términos de recursos, que es el apu Rashuilca, ¿no? Y se planteó la explotación minera en este cerro, y mucha gente de la ciudad de Huanta se opuso y se movilizó, ¿no? Y comuneros también. Pero no solo había el tema de la amenaza de una minería mediana, ¿no? Sino que ya existían mineros informales, artesanales en el Rashuilca, ¿no? Y en otras zonas, digamos, de Huanta, ¿no? Y muchos de la sociedad civil huantina y también de las comunidades campesinas en los alrededores de Huanta se opusieron y dijeron que iban a marchar en contra. Y ahí se da la situación de comunidad contra comunidad, ¿no? O sea, comunidades campesinas que se dedican a la minería artesanal y comunidades campesinas que se oponen a la contaminación de los recursos hídricos. Y es bien dramático, ¿no? Porque acá no es, digamos, el empresario rico contra el pobre, ¿no? Es una situación de comunidades versus comunidades y disputa por recursos, ¿no? Y me acuerdo, ¿no? La declaración de algunos comuneros que practicaban la minería artesanal, diciendo, y a ver si los de abajo que quieren venir a hacer, las comunidades de abajo que quieren venir a cuestionarnos, que vengan y nosotros los vamos a recibir bien, ¿no? En una suerte de amenaza. Nosotros los vamos a confrontar a puño, ¿no? Entonces, imagínense ese escenario donde ya no es, ¿no?, la comunidad contra la gran empresa, ¿no?, sino entre comunidades y las tensiones entre distintas lógicas e intereses, ¿no? Está eso, ¿no? Y luego, pensando en esta idea del movimiento minero informal, para que sea un movimiento social tiene que tener algún nivel mínimo de legitimidad y lo que falta acá creo que todavía es justamente política, ¿no? Hay actores que tienen esta demanda, pero no hay políticos que lo estén representando, ¿no? Había algunos que ya están presos, ¿no? Walter Adubiri, por ejemplo. Walter Adubiri, un líder muy carismático, importante en Puno, que llegó a ser gobernador de Puno y que ahora está preso. Yo lo entrevisté y me tenía muy clara la idea, ¿no? Decía, "No, acá no estamos, por si acaso, nosotros no somos activistas medioambientales en contra, no, nosotros sabemos que hay minería, que tiene que haber minería, ¿no? Pero que sea minería para el pueblo, no para que se lo lleve la empresa canadiense, estadounidense, ¿no? O sea, la minería es para nosotros, ¿no? Como en Bolivia. Y eso es lo que nosotros vamos a legalizar, lo que nosotros vamos a formalizar, lo que nosotros vamos a ampliar, ¿no? Ese tipo de actores políticos que tenían un discurso ahí validando esto y empujándolo hacia la línea de la legitimidad, han sido criminalizados, están presos. No he visto, digamos, ningún otro actor todavía, ¿no?, que tenga un discurso fuerte al respecto, pero es probable que aparezca, ¿no? Como dice Mabel, esto es un tema que no es minoritario, es muy grande y tiene mucha legitimidad. Son muchísimos peruanos que viven de eso hace años, ¿no? El tema es que no hay un Estado que tenga capacidad de regular, zonificar, negociar con estos actores para poder hacerlo, promover esto de forma sostenible, ¿no? Y también, por supuesto, hay intereses económicos, ¿no? Lo otro que tiene que ver ya con, bueno, la representación de estos actores, ¿no? Yo creo que en el caso de los mineros hay muchos recursos involucrados y en parte por eso tienen mayor representación política también y cercanía a políticos, sean de izquierda o de derecha o de centro, ¿no? En general estos actores suelen tener más capacidad de representación, ¿no?, dentro sobre todo del Parlamento actual. Y para terminar, ¿no?, lo de los efectos, el éxito o fracaso de las protestas, ¿no? Yo creo que lo central de por qué ya no tienen el éxito que antes. Primero que algunas protestas no tienen el éxito que antes, sobre todo las protestas políticas, ¿no? El tema es con las protestas políticas, ¿no? ¿Qué es lo que suele ocurrir en una dictadura? En China hay mucha protesta social. Justamente yo que estoy atento al tema de las protestas, igual que mis colegas acá, hay mucha literatura sobre cantidades enormes de protestas que hay en China. Pero lo que no se cuestiona es
el régimen, ¿no? Si la protesta social pasa a ser política en China, ahí sí te friegas, ¿no? Esa es la lógica de las dictaduras, ¿no? No es que no haya protestas, ¿no? Sino el tipo de protesta y la cuestión, la dimensión política es lo que está prohibido. Y eso es lo que se siente contemporáneamente en el Perú. Son esas las protestas que fracasan, ¿no? Mientras más políticas se vuelven, además, más tienden a fracasar. Entonces yo creo que una explicación clave es el cambio de régimen, ¿no? No estamos pues en una democracia, ¿no? Ya no estamos ni siquiera en una democracia precaria, ¿no? Mi impresión estamos que por lo menos hay que decir en una situación híbrida, ¿no? Que es lo que The Economist dice, ¿no? Los caviares y terroristas de The Economist dicen eso. Entonces yo creo que es importante reconocer eso, ¿no? La particularidad del cambio de régimen en el Perú, ¿no? Y que además va agudizándose cada vez más. Lo otro es obviamente la división también en los actores sociales, ¿no? Que eso se ha mencionado también, ¿no? Moisés lo mencionaba, eso dificulta mucho el éxito, sobre todo en el campo de las protestas políticas, ¿no? Y eso además hace que sea más difícil pensar en una salida, ¿no? Lo que hay ahorita es un enorme desánimo, ¿no? La presidenta Boluarte, que es probablemente la más impopular del siglo XXI a nivel global, acaba de aumentarse el sueldo a 35.000 soles, ¿no? Mensuales. Y no pasa nada, ¿no? Entonces hay una situación de derrota y desánimo que obviamente también desmoviliza, porque claro, la evidencia te sugiere que así tengas un estallido tan potente, el estallido más fuerte del siglo XXI, que fue el del 22 y 23, y no ocurre nada, es probable pues, ¿no? Que no ocurra nada si la gente se movilice, ¿no? Entonces yo creo que ahí el régimen es crucial, ¿no? Entonces por eso, y vinculado a la otra pregunta, ¿no? Situación del Ejecutivo, Legislativo, efectivamente, no estamos en una estructura de oportunidades bien cerrada, ¿no? Que no está por completo cerrada, no estamos en una dictadura, en un autoritarismo todavía, ¿no? En una trayectoria sí, probablemente, pero no ciertamente estamos ahí, ¿no? Pero estoy de acuerdo también con Moisés y el paper que acabamos de publicar y que se ha mencionado, ¿no? Que estamos en una especie de espacio donde algo parecido a un autoritarismo legislativo asoma su rostro, ¿no? Entonces hay que, otra vez, ¿no? Este tema de las protestas está muy vinculado al régimen político. No toda la teoría de movimientos sociales o buena parte de la teoría se vincula mucho a la estructura de oportunidades políticas, ¿no? Y la principal o una de las principales estructuras de oportunidades políticas es el régimen, ¿no? Y eso es justamente la variable que está cambiando en el país, ¿no? Eso, gracias. Algo chiquito sobre por qué es una tragedia, yo creo, que las protestas no den resultado, ¿no? Cuando hay una protesta legítima y no es escuchado ni por la autoridad, ¿no? Ni por el poder, ni por la propia sociedad, entonces ocurre pues que al deslegitimar una protesta se vuelve más violenta. Si no es reconocida, y en el Perú hemos tenido una época de terrorismo que es, digamos, el extremo de los extremos de cuando una sociedad no dialoga, ¿no? Entonces, quiero volver a Puno, el año 2022-23, el 7 de diciembre de 2022, que cae, digamos, Pedro Castillo y asume Medina Boluarte. Hasta marzo de 2023, Puno estuvo paralizado. No es cuando decimos episódico, sí, pero ese episodio en las grandes ciudades es una mañana, ¿no? Pero en Puno fue 3 meses. 3 meses paralizados. O sea, ¿quién en Lima o en otro lado hace una cosa así, digamos, perjudicándose económicamente, etcétera, ¿no? Y fueron oídos. O sea, ¿qué se puede esperar, digamos, de esa colectividad si se quedan parados, se sacrifican, pierden vidas 3 meses y luego sale la presidenta a decir, porque Puno no es el Perú, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo ahí, ¿no? Como sociedad deberíamos preguntarnos eso. No estaba planeado que cerrara, pero bueno, voy a cerrar. Antes quisiera
¿Tú también quieres decir algo? No, perdona. Vamos, un pequeño cambio de los planes. Voy a contestar o tratar de contestar un poco las cosas. Miren, varias de las preguntas que ustedes han hecho son las preguntas clásicas que se hacen cuando uno piensa en los temas de protesta social, sociedad civil. O sea, son las preguntas. Esas preguntas emergen. ¿Cuáles son las condiciones que hacen que una protesta social consiga sus objetivos más que otras? ¿Qué tipo de recursos son claves? ¿No? ¿Qué pasa con la violencia? En fin, son las preguntas. El punto es que esas preguntas es bien difícil de responderlas, y no quiero decir que esta base de datos sea la única alternativa, pero es muy difícil de responderlas si es que no tenemos algún tipo de información con la cual dialogar. Para nada es una pretensión de que esta sea la única entrada posible. Hay múltiples entradas a conseguir información, pero el punto es ese. O sea, yo, como se dice, rudamente les devuelvo varias de las preguntas y les digo, bueno, pensemos juntos a partir de esta información, de esta evidencia, pero además con la convicción de lo que han dicho mis colegas, es decir, la protesta es consustancial a la política y a la democracia. Y pretender hacer política, entender la política o el funcionamiento de la democracia sin darle un espacio a la protesta es una cosa con serias limitaciones. Y lo último es que, a ver, con cuanto más, ¿no es cierto?, se le cierren las puertas a la protesta, cuanto más se legitime la protesta, no solamente aumenta la violencia, la frustración, sino creo que es exactamente, nos pone en el punto en el cual estamos hace un montón de tiempo, que no terminamos de consolidar la República Peruana, la nación peruana, y claro, curiosamente quienes están en esa lógica yo creo que no les interesa eso, no les interesa el mediano plazo, el largo plazo, el bien público. Entonces creo que esa es la gran pelea de los próximos años. Ahora sí, Marilia va a dar por clausurada esta noche. Gracias a todos los presentes y bueno, en la línea de lo que han dicho todos, nuestra preocupación desde el observatorio es justamente reunir la información y compartirla. Y los invito también a quienes están estudiando ciencia política o están interesados en estos temas a siempre buscar o reunir esta información de una manera estructurada, con evidencia. Es un trabajo arduo, pero creo que vale la pena para que todos nuestros argumentos tengan la información suficiente. Está disponible toda esta información en el observatorio y también vamos a estar en los próximos meses con más eventos también porque se nos viene un ciclo electoral muy importante. Así que los invito a revisar la página web de la escuela donde van a ver ya una publicación sobre indicadores electorales. Y vamos a seguir en esa línea de hacer este ejercicio de publicar más información y reportes con bases de datos que nos ayuden a construir un diálogo preelectoral basado en evidencia y información y también que nos permitan tomar mejores decisiones a la hora de elegir y también eleven un poco esa discusión preelectoral que vamos a tener todos en el día a día y no solamente que se dé en fueros académicos o televisivos, sino la idea es que estemos y nos hagamos conscientes de toda esta información disponible. Muchas gracias por su presencia. Afuera los espera un pequeño coffee break, así que muchas gracias a todos.